Siempre estamos anhelando recibir la porción del Señor 24/7, porque ese es el estilo de vida de un hijo de Dios. Eso es el estilo de vida de un creyente, que cada uno de los que estemos aquí podamos anhelar, amar el oír la palabra del Señor y sobre todas las cosas ponerlo en práctica. Quiero que en esta mañana me acompañe, por favor, al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Libro de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. ¿Cuántos ya lo tienen, por favor? El que lo tiene me dice un amén. Amén, amén, aleluya. Vamos a leerlo. Mis amados hermanos, yo les voy a leer en la versión recobro. Usted me sigue en la versión que tiene a la mano. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:5. Y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollad abundantemente vuestra fe. ¿Qué debemos desarrollar? Vuestra fe. Abundantemente vuestra fe. A vuestra fe, ¿qué debemos añadir? Virtud. A la virtud, conocimiento. En el conocimiento, dominio propio. En el dominio propio, perseverancia. En la perseverancia, piedad. En la piedad, afecto fraternal. En el afecto fraternal, amor. Verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos, ni sin fruto, para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, pero el que no tiene estas cosas, diga conmigo, es ciego, y tiene la vista muy corta, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, sed aún más diligentes en hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Verso 11, porque de esta manera os será suministrada rica y abundantemente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué extraordinaria palabra. Qué palabra tan rica y tan sabrosa podemos encontrar en estos versículos que acabamos de leer. Una palabra que tiene un bálsamo, una rema que tiene un fortalecimiento y una enseñanza, un forjamiento para nuestro corazón y para nuestra vida en el camino que hemos tomado nosotros, que es el camino de la fe, que es el camino de permanecer en la verdad presente. Y cuando hablamos de la verdad presente, hablamos de la persona de Jesús. Porque la verdad presente es Él, incorporado en cada uno de nosotros. La verdad presente es Él morando, habitando y ejerciendo todo el dominio y todo el poderío sobre la vida de cada uno de nosotros. Porque nosotros hemos sido entregados al Señor, por el Señor, y en virtud del avance de su propósito, en virtud
del avance del reino de los cielos. Y en este pasaje, o en estos versículos que acabamos de ver, hay unas pautas, hay unas enseñanzas, hay unos puntos muy claves que nosotros debemos desarrollar, que nosotros debemos ponerle mayor énfasis, que nosotros debemos ponerle mayor entusiasmo, mayor energía, para que podamos añadir cada día al ejercicio de nuestra fe estas virtudes que Pedro menciona en estos versículos que acabamos de leer. Si usted retrocede un poquito hacia atrás, en 2 de Pedro 1:4, el apóstol literalmente describe las preciosas y grandísimas promesas. Diga conmigo, preciosas y grandísimas promesas. Eso es lo que se menciona en el versículo 4. Preciosas y grandísimas promesas. Y necesitamos que estas preciosas y grandísimas promesas nos capaciten, nos entrenen. Necesitamos que estas grandísimas promesas, ¿sí?, preciosas y grandísimas promesas empiecen a incorporarse y empiecen a tener un efecto de gracia, empiecen a tener un efecto de amor, empiecen a tener un efecto de misericordia. Y en estas virtudes que el cuerpo del Señor pueda edificar. Y en estas virtudes el cuerpo del Señor pueda realmente caminar. Entonces, cuando hablamos del versículo 4, hay dos cosas muy importantes que nosotros vemos en este punto. Primeramente, ser participantes de su naturaleza divina. ¿Cómo nosotros podemos ser participantes de su naturaleza divina en el cuerpo del Señor? A través de estas preciosas y grandísimas promesas. Abrace a su compañero y dígale, por favor, ¿cómo nosotros podemos ser participantes de su naturaleza divina? ¿Cómo nosotros podemos ser participantes? A través de las preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Qué tremendo, qué extraordinario, porque eso es lo que promete la palabra del Señor, que usted y yo, como cuerpo, como iglesia orgánica y corporativa, seamos participantes de su naturaleza divina, porque Él es divino, porque Él contiene la esencia y la naturaleza divina. En Él no hay mixtura alguna. En Él no hay mezcla alguna. En Él está la vida y la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si nosotros somos participantes de estas preciosas y grandísimas promesas, también poseemos tales virtudes. También somos participantes de tales virtudes que Pedro lo está mencionando, que ya vamos a ver más adelante. Segundo,
¿Qué nos permite? Además de que usted y yo seamos participantes de la naturaleza divina de Dios, segundo, nos permite huir de la corrupción que hay en el mundo. Porque ¿qué dice la última parte del versículo 4, Fernando? ¿Qué dice si me lees, por favor? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. Pensé que Fernando estaba en el capítulo 4. A ver, ¿y aquí está usted? ¿Ya lo encontró? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué tremendo. Fíjese que al ser participantes de la naturaleza divina de Dios, usted y yo podemos huir de la naturaleza de la corrupción o de la concupiscencia que hay o que opera en el mundo. Hay algunos que hacen al revés. Primero, quieren despojarse del mundo para seguir a Jesús. Y ahí es cuando nos damos contra la pared, porque estamos haciendo algo incorrecto, cuando en la naturaleza de Dios lo primero que nosotros debemos hacer es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Y cuando hacemos tal acto de fe, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros tenemos es el espíritu regenerado, el espíritu recobrado. Y en esa naturaleza regenerado, en esa naturaleza recobrado para el Señor, yo puedo dejar fácilmente el mundo, lo que ofrece el mundo, la corrupción del mundo, porque automáticamente la naturaleza divina que me habita, que vive en mí, no permite que yo pueda adorar al mundo. No permite que yo pueda ir tras el mundo. Pero hay que participar primeramente de la naturaleza divina de Cristo. Mientras la gente no sea participante de la naturaleza divina de Cristo, el mundo nos envolverá. El sistema antagónico tendrá el poder de subyugar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y seremos esclavos del sistema. Seremos esclavos del sistema antagónico, faraónico, satánico, etc. Entonces, no hay que dejar el mundo. Lo que hay que hacer es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Y en esa naturaleza, sin esfuerzo alguno, dejaremos lo que ofrece el mundo. Dejaremos lo que el mundo pueda poner a nuestros pies por la naturaleza que nos habita. Por eso hay personas que dicen, no, es que a mí me cuesta dejar de fumar. Es que a mí me cuesta dejar de tomar. Es que a mí me cuesta dejar de fornicar. Porque a mí me llama la atención las faldas. Es porque realmente no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, y como no tiene tal naturaleza,
pues está siendo gobernado por el mundo. La mente, el corazón, las emociones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, el deseo de la vanagloria de la vida, está siendo gobernado por el enemigo. Porque no hay una naturaleza divina que le habita en el corazón, en la mente, en el espíritu. Entonces, tremenda la declaración que Pedro hace en el versículo 4. ¿Sí? Primeramente, necesitamos ser participantes de la naturaleza divina de Dios, de Cristo. Segundo, eso nos va a permitir a nosotros huir de la corrupción del mundo. Eso nos va a permitir a nosotros huir de las concupiscencias, de los pensamientos terrenales que el mundo tiene para con cada uno de nosotros. Porque ¿cuál es el fin del mundo? Atraparnos. Abrace a su compañero y dígale, el fin del mundo es atraparnos. ¿Sí? El fin del mundo, hermanos, es atraparnos. Es estar subyugados bajo el poder del enemigo. Eso es lo que quiere el mundo. Pero usted y yo, que ya poseemos la naturaleza divina de Cristo, la naturaleza divina del Espíritu del Señor, fácilmente nosotros podemos salir de ese círculo vicioso. Sería bueno poner el ejemplo del pueblo de Israel, 40 años vagando en el desierto, dándose la vuelta. Estaban en un círculo vicioso, atrapado en el sistema terrenal, natural, antagónico. Abrace a su compañero y dígale, por favor, ¿hasta cuándo vamos a estar atrapados? ¿Sí? Entonces, estas gracias que Pedro nos menciona son necesarias para que llevemos por encima de la decadencia de la naturaleza humana y que podamos fomentar, que podamos estimularnos los unos a los otros en el amor fraternal. Cuando la naturaleza divina de Dios mora en cada uno de nosotros, ¿qué es lo que va a obrar en nosotros? El amor fraternal, el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor del Señor. Porque la bondad fraternal disuelve la contienda personal y las desatenciones que hay entre los unos y los otros. Qué tremendo, hermanos. Eso es lo que hace el amor fraternal. Disuelve cualquier disensión, disuelve cualquier conflicto que usted y yo podamos tener como cuerpo, como iglesia. Y si no lo tenemos en el cuerpo, tal vez lo puede tener con algún familiar, algún pariente, algún vecino. Pero si usted y yo tenemos la naturaleza divina de Dios y en esa naturaleza divina de Dios expresamos el amor fraternal, entonces eso disuelve cualquier disensión. Eso disuelve cualquier problema. Eso disuelve cualquier miramiento que pueda haber entre dos personas. Porque en el amor fraternal, la función del amor fraternal es estimularnos a amarnos los unos a los otros. Diga conmigo, la función del amor fraternal es estimularnos los unos a los otros en amor. Qué extraordinario. ¿Cuántos dicen amén?
Aleluya, hermanos. Ahora, vamos a ubicarnos en el verso 5. Segunda de Pedro 1, verso 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Diga conmigo, poniendo. ¿Sí? Poniendo toda diligencia. Es decir, amados hermanos, las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, debemos poner toda diligencia. Debemos poner todo el foco. Debemos concentrarnos en estas preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Debemos poner toda diligencia en cooperar. Dele ese codacito, por favor, y dígale, debemos cooperar con las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado, con la dinámica de la naturaleza divina que nos capacite a llevar a cabo las promesas de Dios. ¡Qué tremendo! Por eso dice, poniendo con toda diligencia. ¿Cómo debemos hacer? Con toda diligencia. En otras palabras, el cuerpo del Señor, que es la iglesia, no debe tener otro foco, no debe tener otro enfoque, no debe tener otro propósito de vida, más que en ponerle la mayor atención y con diligencia en las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para que el cuerpo camine sobre esa base, para que el cuerpo camine sobre esa promesa, para que el cuerpo camine sobre esa palabra, y caminando sobre esa palabra, usted y yo podamos edificarnos los unos a los otros en virtud de la edificación del cuerpo de Cristo, en pro del avance del reino de los cielos. ¡Qué extraordinario! Por esto mismo, añadid, diga conmigo, añadid. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra añadid? Quiere decir literalmente suministrad. Añadid. Vuelvo y repito, quiere decir literalmente suministrad. ¿Qué debemos hacer? Suministrar. ¡Wow, hermanos! ¿Qué debemos suministrar a nuestras vidas? ¿Qué debemos suministrar a nuestro espíritu? Las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué tremendo, hermanos. Suministrad. Pedro lo dice, añadid. La versión Recobro dice, suministrad. Y esto es una palabra muy profunda, suministrar. ¿Alguna vez el doctor dijo, quiero que vaya y se suministre una inyección intravenosa? ¿Por qué? Porque es mejor una inyección que una pastilla. Porque la inyección, como es intravenosa, afecta de manera rápida y eficiente, porque empieza a recorrer por todo el vaso sanguíneo.
¿Sí me explico? Y esta palabra, suministrad, es lo mismo. Cuando usted empieza a suministrar las preciosas y grandísimas promesas del Señor, empieza a recorrer por todo nuestro ADN, por todo el espíritu regenerado, por todo el espíritu recobrado. Y por eso produce sanidad interior, produce sanidad mental, sanidad para el alma, sanidad para nuestro espíritu, porque la palabra está haciendo su trabajo energética y dinámica en nuestro cuerpo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que os he dado. Porque la palabra que ellos recibieron fue una suministración en el espíritu. Y por eso Jesús dijo: ustedes ya están limpios, porque la palabra los limpia. La palabra que nos suministramos 24/7 nos limpia, nos purifica, nos santifica. Damas y caballeros, ¿cuántos dicen amén? Amén. Alégrese por esa palabra, hermanos. Entonces, desarrollar la virtud en la fe significa desarrollar el ejercicio de nuestra fe. ¿Cuáles son las virtudes que Pedro está mencionando? Menciona 8 virtudes, hermanos. Y dice: añadid o suministrad, o dice desarrollad. Y nosotros como cuerpo y como iglesia debemos desarrollar la virtud en el ejercicio de la fe. Y hay 8 virtudes que el cuerpo del Señor debe ejercitar en el ejercicio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y para ejercitar esas 8 virtudes, hermanos, tenemos que caminar en las preciosas y grandísimas promesas del Señor. A continuación vamos a ver 8 cosas que debemos desarrollar abundantemente en el ejercicio de la fe. 8 cosas que debemos desarrollar abundantemente en el ejercicio de la fe. ¿Cuál es la primera? A ver si alguien me ayuda. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿O los perdí por el camino? ¿Cuál es la primera? Verso 5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. ¿Sí? ¿Qué debemos añadir a nuestra fe? Virtud. Pero primero, para que la virtud empiece a cobrar vida, para que la virtud empiece a trabajar, empiece a operar, empiece a gestionar nuestra vida divina que tenemos en el Señor, ¿cuál es el primer paso que debemos hacer? ¿O cuál es el primer paso que debemos tener? ¿O la primera cosa que debemos tener? Porque debe haber una plataforma, debe haber un cimiento para que estas cosas, para que las preciosas y grandísimas promesas de Dios empiecen a desarrollarse sobre una base, sobre una plataforma, sobre un fundamento. Y yo pregunto, ¿cuál es ese fundamento?
La fe. La fe. Qué extraordinario, hermanos. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe, mis estimados hermanos? Esta es la fe igualmente preciosa que Dios nos ha asignado a nosotros. A ver si alguien me ayuda con el versículo 1. Verso 1. 1:1. Pero rapidito. Siga, por favor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe preciosa igual que la nuestra. Esa fe, usted y yo la hemos recibido en el momento que yo dije, Señor, te entrego mi vida y te hago como mi Señor y Salvador de mi vida. Entonces la fe divina entró a morar, entró a habitar, entró a poseerme. Por eso nosotros caminamos en una vida de fe, ¿sí? Y cuando caminamos en una vida de fe, yo, como hijo de Dios, soy un creyente que camino en la fe del Hijo de Dios. Y caminar en la fe del Hijo de Dios implica caminar en sus mandamientos. Implica caminar en sus doctrinas, es decir, en sus enseñanzas. La iglesia primitiva caminaba en las enseñanzas de Jesús. De hecho, hay dos tipos de fe, aunque no es el punto, pero hago un paréntesis y les menciono la fe objetiva y la fe subjetiva. La fe objetiva es la fe que yo poseo en Cristo. La fe subjetiva es la fe que se convierte Cristo como nuestra fe y como nuestro todo. Por otra parte está la fe objetiva. La fe objetiva se refiere en relación a todo lo que creemos respecto a Cristo, respecto a las Escrituras, respecto a la enseñanza del bautismo, a la enseñanza de la palabra, a la enseñanza de la gracia, porque dice, está la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación, la doctrina de la redención, la doctrina de la justificación, la doctrina del perdón de pecados. Eso es una fe objetiva. O sea, todas esas enseñanzas engloban nuestra fe objetiva en todo lo que creemos referente a todas las doctrinas que nosotros enseñamos y caminamos sobre todas estas bases. Entonces ahí usted puede ver fe objetiva y fe subjetiva, ¿sí? Y esta fe es la fe tocante a todo lo que nosotros creemos respecto a todas las doctrinas que acabo de mencionarle. Hay más de 45 doctrinas, hablando teológicamente, ¿sí? Hay más de 45 a 50 doctrinas, hablando teológicamente. Entonces, todo esto es tocante a la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es necesario ejercitar esta fe para que la virtud de la vida divina sea desarrollada en los pasos subsiguientes y que a través de esto nosotros lleguemos a la madurez. Porque ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin
de que las preciosas y grandísimas promesas de Dios empiecen a morar. El fin es la madurez. ¿Por qué Pedro está mencionando que desarrollemos o que añadamos estas virtudes a nuestra fe, tocante a lo que creemos en cuanto a las enseñanzas bíblicas, escriturales, en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestro caminar? Simplemente porque a través de esto, de estas virtudes, el Señor quiere que el cuerpo alcance la madurez. No hay madurez alguna si usted y yo no añadimos, no desarrollamos, no trabajamos en estas áreas en las cuales Pedro está mencionando. Segundo punto, ¿qué dice? Que debemos añadir a nuestra fe virtud. Diga conmigo virtud. La palabra virtud significa literalmente excelencia. ¡Wow! ¿Qué debo añadir a mi fe? Excelencia. Excelencia, mis estimados hermanos. Añadid a vuestra fe virtud. Y eso significa excelencia. Esto denota la energía de la vida divina, la cual produce acción vigorosa. Porque cuando una persona añade, trabaja, desarrolla la parte de la virtud, es decir, la parte de la excelencia, esa excelencia nos hace caminar en una acción vigorosa, en propósito, en visión, en pro de los avances del reino de los cielos, hermanos. Porque hay algunos que piensan y que dicen, no, servir al Señor es servirle como a cualquier persona. Ministrar al Señor es ministrar como a cualquier persona. Amados hermanos, si el mundo exige excelencia para trabajar, excelencia para que usted haga bien las cosas, entonces yo pregunto, ¿por qué el Señor no debería exigir excelencia para con sus hijos? Si el amo, si tu jefe te exige en tu trabajo que hagas bien las cosas, no se diga cuánto más excelente nosotros debemos ser en añadir, en trabajar, en desarrollar la virtud a nuestra fe. Es decir, ser excelentes. Si vas a hacer las cosas para Dios, ¿cómo lo debemos hacer? Excelentemente. En excelencia. Si vas a coger una escoba y te vas a poner a bailar, ¿cómo lo vamos a hacer? Con excelencia. Si hoy vas a limpiar el baño, ¿cómo lo vamos a hacer? Con excelencia. Si el día de mañana te tocó ministrar aquí para con el cuerpo,
¿Cómo lo vamos a hacer? Con excelencia. Si estamos haciendo las casas iglesias, si estamos visitando una familia, una casa, un hogar, ministrando la palabra del Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Con excelencia. Entonces, ¿quién nos engañó? ¿Quién nos mintió a nosotros? Que predicar el evangelio es predicar como a cualquier otra persona. Algunos juegan a la cartomancia, ¿sí? Al dedazo, ¡pa! Donde cae el dedo, esa es la que predico. ¿Eso será excelencia para Dios? ¿Eso será excelencia para nosotros como creyentes, como hijos de Dios? Porque claramente dice la palabra, añadid. ¿Y qué quiere decir añadid? Suministrad. Suministrad. A veces nosotros exigimos demasiado, cuando yo mismo no me exijo. ¿Sí? A veces exigimos el cambio en la otra persona. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no lees? ¿Por qué no ayunas? ¿Por qué no vas a las casas? ¿Por qué no haces esto, lo uno y lo otro? ¿Sí me explico? Cuando yo mismo no me exijo a ser excelente en el Señor, hasta para cepillarse los dientes, hermanos, debemos ser excelentes. Debemos utilizar la excelencia. Debemos ser impecables en cada asunto que estamos gestionando para con las cosas del Señor. Virtud. Y Pedro dice, añadid o desarrollad en vuestra fe excelencia. ¿Qué debemos desarrollar? Excelencia. En otras palabras, con esto Pedro nos dio a nosotros una bofetada y nos dijo, mediocres. Porque solo los cristianos hacemos todo como mediocres, a lo que nos salga, a lo que venga, como quiera que me salga, no importa. Total, el Señor no ve mi profesionalismo, no ve mi excelencia, no ve la madurez, la capacidad, sino Dios ve mi corazón. A veces muchos nos escudamos en esa frase, ¿sí? Dios no mira tu bolsillo, sino Dios mira tu corazón. Pero aún hasta en las finanzas debemos aplicar la excelencia, hermanos. El mejor billete para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Algunos ponen el billete más viejo en el sobre de diezmos. ¿Sí? Ofrendan con el billete más viejo. Ya parece que ya se va a partir en dos. O algunos ponen monedas extranjeras, pesos colombianos. ¿Eso será excelencia, hermanos? Claro. El cuerpo no va a saber quién lo puso, pero Dios lo sabe. ¿Sí? Dios lo sabe, hermanos. Excelencia. Excelencia, damas y caballeros. Y Pedro dice, trabajen en esto. ¿Por qué Pedro habrá dicho a la iglesia, trabajen en esto, desarrollen en esto, añadan esto a la vida de su fe? Porque esto trae madurez. Porque esto trae madurez, hermanos. Qué extraordinario. Tercero, a la virtud que debemos añadir. A ver si alguien me ayuda.
conocimiento. ¿Sí? ¿Qué decíamos que era la virtud? La virtud, la acción vigorosa, necesita la provisión abundante del conocimiento de Dios. Paren oreja acá, por favor. Si la virtud me pide a mí que yo sea excelente o que yo aplique la excelencia, ¿en qué? ¿En qué debo aplicar la excelencia? En cuanto a tener abundante conocimiento de Dios. No es el conocimiento del mundo, no es el conocimiento terrenal, sino el conocimiento de Dios. La Biblia lo dice ginosco. Y el conocimiento, que quiere decir en el griego, ginosco, es un conocimiento profundo. Es un conocimiento interno, es un conocimiento que solamente lo podemos obtener a través de la persona de Cristo, porque en Él nos permite bajar a las profundidades para conocer una nueva dimensión en Él. Por eso el que ora, el que lee, el que se congrega, tiene un conocimiento más profundo. El que tiene comunión con el Señor, el que tiene intimidad con el Señor a través de la oración, a través de la palabra, a través del congregarse, a través de amar la palabra del Señor, esta persona va a tener mayor profundidad. El que una vez a la semana coge la Biblia y solo lee un versículo y después por la tarde ya se olvidó qué es lo que leyó, está en la superficie. Esa persona no tiene un conocimiento profundo sobre las cosas de Dios. No tiene un conocimiento profundo sobre la revelación del Señor. Entonces, primero debemos añadir virtud a nuestra fe. Y después a la virtud debemos añadir un abundante conocimiento en las cosas de Dios. ¡Qué extraordinario! Diga conmigo, Dios exige más de lo que tú crees. Dios exige más de lo que nosotros creemos, hermanos. Porque a veces algunos nos escudamos en la gracia. No, es que en la gracia ya Dios no exige. No, la gracia exige más que la ley, inclusive, hermanos. ¿Sí? La gracia exige más que la ley, inclusive. Hermanos, a nivel mundial, y esto no es ofensa para nadie, hay creyentes mediocres, pastores mediocres, líderes mediocres. Y eso lo hablo de manera general, a nivel mundial. Porque hay quienes que solamente se mantienen en la superficie, pero hay quienes bajan a las profundidades, empiezan a cavar, porque han sido atrapados por la excelencia y por la abundante conocimiento del Señor. Y para ellos, caminar en esa dimensión ya es otra esfera, hermanos. Ya no viven para sí mismos. ¿Y cuánto nos falta a nosotros esto, mis amados hermanos?
aplicar la excelencia, aplicar el conocimiento de Dios, la virtud, la acción de que nosotros seamos vigorosos en estas virtudes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Qué tremendo, hermanos. Necesitamos, para que Dios traiga esa gracia, ese conocimiento para cada uno de nosotros, pero tenemos que desarrollarla. ¿Sabe, hermanos? Nadie lo va a desarrollar por usted. Nadie lo va a añadir por usted. Estas virtudes que Pedro menciona van a suceder en el ejercicio de la fe. Y cada uno va a ser responsable de que estas cosas se desarrollen, de que estas cosas sean suministradas en el corazón y en el espíritu. Cada uno va a ser responsable. Yo no soy responsable de su crecimiento en vida. Yo no soy responsable de forjar la excelencia, el conocimiento profundo. No soy responsable. Yo solamente soy un instrumento en las manos del Señor. Solo soy un siervo inútil que estoy aquí prestando mi tiempo, mi servicio y mi vida hasta donde el Señor lo permita. Pero en cada uno de nosotros nacerá ese anhelo y ese deseo de ir a las profundidades del Señor. Fíjese lo que dice Segunda de Pedro 1:2. Segunda de Pedro 1:2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿En el conocimiento de quién? Fíjese la declaración de Pedro: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, ¿estamos aquí? Amén. No sé si a usted le conmueve, no sé si la palabra del Señor remece su ser interior, por medio del cual nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. ¿A través de qué vamos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios? De la excelencia y a través del conocimiento de Dios. Participantes de la naturaleza divina de Dios, hermanos. O sea, esto es otro mensaje. No es un mensaje al alma o a las emociones. Es un mensaje al espíritu. Yo sé que a nadie le emociona. ¿Sí? Yo sé que nadie se entusiasma. Porque es un mensaje, hermanos. O lo haces o no lo haces. Así de simple. O tomas la iniciativa y la decisión de entrar a las profundidades con el Señor, o siempre estaremos en la superficie, por encima nada más.
Y el que camina por encima y el que está por la superficie no tiene experiencias con el Señor. No tiene experiencias con la persona de Cristo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y por lo tanto, ¿qué cree que va a suceder? Siempre va a estar dependiendo de una tercera persona. ¿Se han visto esas personas que dicen, ay, el pastor no me llamó, el pastor no me visitó, el pastor no se disculpó, el pastor esto, lo uno y lo otro? Y no solamente conmigo. Tal hermano no se disculpó, tal hermano no me llamó, tal hermano no me dijo. Porque vive en la superficie. Porque el que vive en las profundidades no está dependiendo de su hermano, de su pastor, de su líder. No está dependiendo de nada. Porque su dependencia 100% es de Cristo. Qué extraordinario, hermanos. Llegar a ese nivel es estar, como dicen, en la cuarta dimensión. Estar abandonados completamente para con Él y por Él. Y no estar poniendo mis ojos, como dice Hebreos, no poniendo nuestra mirada en cosas terrenales, sino en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque el que pone su ojo en Jesús, ese me demuestra y es señal de que ese está nadando en las profundidades. Está buceando en las profundidades con el Señor. Pero el que está por encimita, el que se queja, el que necesita cualquier cosa, es evidente de que estamos en la superficie. Solamente nos hemos quedado con la fe. Pero no estamos desarrollando, no estamos añadiendo, no estamos suministrando al ejercicio de la fe lo que es la virtud, excelencia y lo que es el conocimiento, hermanos. ¿Qué más debemos añadir? Segunda de Pedro 1:6 dice, al conocimiento, dominio propio. Rásquese la cabeza, por favor, porque esto va progresivamente avanzando. Y cada vez que escala, ya una persona literalmente ya no tiene el control sobre su cuerpo. Ya no tiene el control sobre sus pensamientos. Ya no tiene el control sobre nuestra carne, sobre nuestros deseos. Porque aquella persona que añade virtud, excelencia, conocimiento, ya es una persona que tiene dominio propio. Aleluya, gloria a Dios. Una persona que no tiene dominio de sí mismo es una persona contumaz. Es una persona pleitero. Es una persona contencioso. Es una persona que siempre le va a dar riendas sueltas a su carne, a su mente, a los deseos de la vida, a la vanagloria de la vida, porque es una persona orgullosa que aún todavía no ha sido sometido esa área al Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos dominio propio, hermanos? ¿Sí? Dominio propio. ¡Qué extraordinario! Ahora, ¿qué es dominio propio? Dominio propio significa tener templanza.
Vuelvo y repito, dominio propio es sinónimo de tener un espíritu templanza. Un espíritu templanza. Y esto significa ejercer control y restricción sobre uno mismo en relación con nuestras pasiones, deseos y hábitos. Deseos o hábitos. Repito, templanza significa, dominio o templanza significa ejercer control y restricción sobre uno mismo en relación con nuestras pasiones, deseos y hábitos. Entonces, hermanos, esto debe ser provisto y desarrollado en el conocimiento para el debido crecimiento en vida. Cuando yo añado virtud, conocimiento y dominio propio, esto me da un crecimiento correcto en el cuerpo del Señor. Por eso Pedro lo dice, añadid, suministrad, desarrollad. Quédese con esas tres palabras en mente. Añadid, suministrad, desarrollar. Hay que añadir, hay que suministrar y hay que desarrollar virtud, conocimiento, dominio propio. Y eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Yo llevo 20 años en el Evangelio y todavía sigo pataleando con ciertas áreas en mi vida. ¿Sí? Pero cuanto más rápido le demos el control a Jesús de nuestra vida, entonces el proceso será más rápido. El proceso será más rápido. Y más rápido, estas cosas se añadirán a cada uno de nosotros. ¿Qué más dice? Al dominio propio, paciencia. Al dominio propio, paciencia. Diga conmigo, perseverancia. Paciencia es sinónimo de perseverancia. Entonces, no sé si me está siguiendo la secuencia, hermanos. En el ejercicio de nuestra fe, debemos añadir, suministrar, desarrollar. 1. Virtud, que es excelencia. 2. Conocimiento, no el conocimiento natural y terrenal, el conocimiento de Dios. 3. Dominio propio. Y al dominio propio, paciencia, que es sinónimo de perseverancia. Diga conmigo, perseverancia, @perseverancia. Entonces, ¿qué es paciencia o perseverancia, hermanos? Fíjese, el dominio propio se ejerce para con uno mismo. ¿Sí? El dominio propio se ejerce para con uno mismo. Yo no puedo ejercer dominio sobre tu vida. Yo no puedo ejercer dominio sobre tu carne. Si tú, caminando en la calle, te encanta ver a las mujeres o viceversa, yo no tengo control sobre tu carne. Más que usted, no tengo control sobre tu mente más que usted. Si usted tiene una mente de potro salvaje, no puedo ejercer control sobre eso. Porque eso se trata de tener dominio propio. Entonces, el dominio propio se ejerce para con uno mismo. Mientras que la perseverancia consiste en sobrellevar a otros y nuestras circunstancias. A otros y nuestras circunstancias.
Yo debo ser perseverante los unos con los otros y sobrellevar a pesar mis circunstancias en las cuales yo estoy pasando. Eso se llama dominio propio. Eso se llama perseverar, ser paciente en la prueba, ser paciente en la tribulación, ser paciente en diferentes áreas de mi vida. Y ser paciente no quiere decir que yo debo esperar con los brazos cruzados. Ser paciente es sinónimo de perseverar en medio de la prueba. Perseverar en las tribulaciones. Perseverar aunque tenga una mente que me esté llevando a desear otras cosas, aún por encima de eso, yo debo perseverar. Y caminar en el ejercicio de la fe es perseverar. Porque la vida cristiana, diga conmigo, es para valientes. Es para guerreros, hermanos. Es para águilas y no para gallinas. ¿Sí? Perseverancia es lo que se requiere para llegar a obtener el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, hermanos. Porque el que no persevera, entonces se deserta en medio del camino. Pero ¿qué sucede cuando una persona deserta del ejercicio de la fe? Halló su perdición. Se conectó con el camino amplio, espacioso, y dejó de seguir el camino angosto, estrecho, que lleva a la vida eterna. Por eso Juan el Bautista dijo que el reino de los cielos es para violentos. Toque el hombro de su vecino y recuérdele por favor, el reino de los cielos es para violentos. ¿Sí? Es para violentos, porque los violentos soportarán la prueba del tiempo. Porque los que tienen el espíritu de perseverancia, ellos soportarán la prueba del tiempo y las circunstancias. 6. Añadid paciencia. Y a la paciencia, piedad. Diga conmigo, piedad. ¿Qué quiere decir esto? Piedad. Diga conmigo, debemos ser piadosos. Debemos ser piadosos para con el prójimo, hermanos. Obviamente, si una persona está desarrollando, está añadiendo, está suministrándose 24/7 virtud, excelencia, conocimiento de Dios, ¿qué más sigue? Dominio propio. Y al dominio propio, perseverancia, esta persona va a ser empático para con el prójimo. Se terminó el señalar, el juzgar, el criticar, el meterlo al sótano 4 de la depresión, porque esa persona ya no se enfoca en señalamientos, en juzgamientos, en miramientos, porque esa persona es inherente que la persona de Cristo que le habita le convierte en una persona piadosa. ¡Qué extraordinario, hermanos! Ya no están metiendo el dedo en la llaga. ¿A cuántos nos gusta meter el dedo en la llaga? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Todavía
Tenemos batallas en esas áreas, hermanos. Y no somos piadosos para con el prójimo. Recuerde que Dios es abundantemente misericordioso para perdonar. Y si Dios es abundantemente misericordioso para perdonar la ofensa de nuestro hermano, ¿quiénes somos nosotros como para no perdonar? El problema es que a veces el estúpido orgullo que nosotros tenemos nos limita a que tengamos esa virtud de ser piadosos para con el prójimo, para con el Señor. Entonces, llevar una vida que es como de Dios. Agregar o añadir esta virtud que es piedad es llevar una vida como de Dios y que expresemos a Dios a través de esta piedad. Porque Dios era piadoso, Dios era misericordioso, Dios era infinitamente perdonador, hermanos, y sigue siendo, como para no perdonar nuestros pecados. Si hoy día usted se equivocó y pecó en contra de alguien o con alguien, no quiere decir que el día de mañana Dios va a abrir el calabozo y le va a meter ahí por siempre y para siempre. Si usted tiene un corazón genuino de arrepentimiento y le pide perdón a Dios, Él dice que va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. Borrón y cuenta nueva. Luego, ¿qué más? Siete. A la piedad añadid afecto fraternal. Diga conmigo, afecto fraternal. Claro, si una persona ya es piadoso por naturaleza, pues también tiene que aplicar y ser una persona afectuoso para con su prójimo. Si ve la secuencia, ya es más sencillo. Ya no nos cuesta demasiado aplicar el afecto fraternal. Porque ya no estoy mirando sus errores. El que está en Cristo no mira el error del hermano, sino todo aquello que estamos desarrollando. Porque es una persona que va en crecimiento. De crecimiento en crecimiento, de gloria en gloria, de avance en avance. Empezó a ejercer su fe, añadiendo virtud, conocimiento, ¿correcto? Dominio propio, perseverancia, paciencia, piedad, afecto fraternal. Ya es más sencillo. Si ve que cuando ya estamos en la cima, casi llegando a la cima, las cosas se ven más fáciles. Pero cuando estamos abajo y vemos la montaña tan alto, se ve casi imposible escalar. Pero cuando ya estás a punto de llegar, las cosas se vuelven más fáciles. La pasión que teníamos en el principio se intensifica más, pero con menos esfuerzo para llegar a la cima. Es así con el Señor, hermanos. Tal vez te cueste aplicar el primer punto, el segundo, el tercero, pero si logras pasar el segundo, el tercero, el cuarto, créame que el quinto, el sexto y el séptimo serán pan chupado. Pan comido, hermanos.
porque dinámicamente el Señor va a ir trabajando en aquello. Entonces, si yo soy piadoso, pues voy a ser una persona que aplique el afecto fraternal. Ahora, la palabra griega se compone de sentir afecto. Sentir afecto. Eso es lo que quiere decir afecto fraternal. Sentir afecto. ¿Por quién? Por un hermano, por el prójimo, por el mendigo, por cualquier persona. Sentir afecto por el prójimo. Un amor que se caracteriza por deleitarse y por tener placer. Y solamente lo podemos tener, placer y deleite, en el Señor. Es mentira que el mundo da placer, deleite. En el mundo está la tristeza, la aflicción, el dolor, la agonía. En el huerto del Edén, Edén significa deleite y placer. Y solo los que están en Cristo pueden tener estas virtudes, deleite y placer. Entonces, hermanos, en la piedad, que es la expresión de Dios, es necesario que este amor sea suministrado por el bien de la humanidad, por causa de nuestro testimonio ante el mundo y para que llevemos fruto. Diga conmigo, fruto. Finalmente, al afecto fraternal añadid amor. Al afecto fraternal añadid amor. Diga conmigo, amor. Ahora, esta palabra griega en el Nuevo Testamento significa amor divino. No es un amor terrenal. No es un amor efímero, antagónico. No es un amor inventado por el hombre. Este amor, y añadid al afecto fraternal, amor, este amor significa amor divino, el cual es Dios en su naturaleza, amor. Entonces, damas y caballeros, para que usted y yo apliquemos, desarrollemos, practiquemos las preciosas y grandísimas promesas del Señor en el ejercicio de nuestra fe, es importante añadir virtud. Y a la virtud, excelencia. Y a la excelencia, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia o perseverancia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y es el amor divino de Dios. Es el amor divino del Padre, mis estimados hermanos. El amor divino que proviene de Él. Por naturaleza. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Qué tremendo. Qué tremendo. Quiero que leamos un pasaje para ir finalizando. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. El que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otra vez, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y este amor es el amor divino. Es la naturaleza de Dios, amar. Por el amor que Él tenía, entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, sin escatimar, es decir, sin pensarlo dos veces. El amor divino da su vida por los demás, mientras que el amor humano da por conveniencia, si es que puede también. El amor humano pone condiciones. Te amo, ¿por qué? ¿Por qué le amas? ¿Porque se portó bien? ¿Porque te cayó bien? El amor terrenal exige condiciones, pero el amor divino es un amor incondicional, porque Dios de manera incondicional nos amó, por la cual entregó a Jesús en la cruz del Calvario. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Qué extraordinario, hermanos. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Qué tremendo. Extraordinario, hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver que el amor divino es más noble que el amor humano? Repito, el amor divino es más noble que el amor humano. Que el amor humano. Y el amor divino adorna todas las cualidades de la vida cristiana. Por eso dice Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y en esa gracia del Señor está englobado todo el amor de Dios. Qué extraordinario es esto, hermanos. El amor divino es más noble que el amor humano, porque el amor divino adorna todas las cualidades de la vida cristiana. Si usted no tiene amor, entonces no tiene a Dios. Si usted no tiene amor divino, entonces no tiene adorno, no tiene alhajas, no tiene virtudes. Porque Corintios capítulo 13 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Sí ve que el amor es el adorno? Es la cualidad que nos adorna a nosotros en nuestra vida cristiana. Podemos tener toda la profecía del mundo, toda la ciencia, pero si no tenemos amor, nada somos. Porque el amor es el adorno de un creyente en el ejercicio de su fe. El amor, hermanos. 4 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y más adelante, verso 13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor divino. Qué tremendo. Diga conmigo, el amor divino es más noble que el amor humano. Qué tremendo, hermanos. Qué extraordinario. Abrace a su compañero y dígale, el amor divino adorna todas las cualidades del ser cristiano. Entonces, hermanos, si usted no tiene amor, no tiene el adorno de Dios. Qué tremendo. Entonces, mis amados hermanos, finalizo con esto. Atesore esto. Primera de Pedro, es decir, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, hay dos promesas. Que usted y yo seamos participantes de la naturaleza divina de Dios. Segundo, ¿para qué? Para que huyamos de toda la corrupción que ofrece el sistema antagónico. Luego, Pablo nos enfatiza que debemos añadir, que debemos suministrar y que debemos desarrollar en el ejercicio de nuestra fe la primera virtud. ¿Sí? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia o perseverancia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amados hermanos, llévese a casa esta enseñanza y empiece a trabajar en ello. Empiece a desarrollar aquello. Empiece a suministrarse 24/7 estas virtudes. Y así estaremos disfrutando de las preciosas y grandísimas promesas del Señor al aplicar estas 7 cosas, 7 virtudes. Y solamente eso lo vamos a hacer en el ejercicio de nuestra fe, en el ejercicio de la fe, es decir, en el diario caminar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, maravilloso Jesús. Bendecimos tu nombre, bendecimos, Señor, tu palabra, bendecimos, Señor, tu espíritu, tu esencia, tu naturaleza, y también bendecimos a tu cuerpo, a tu iglesia, a tu grey, maravilloso Jesús. Y permite, Señor, que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros, Señor. Permite que esta palabra, Señor, empiece a trabajar, a operar, a transformar nuestras vidas, maravilloso Jesús, para que alcancemos la madurez plena en Cristo Jesús, maravilloso Jesús. Gracias, Padre amado. Todo esto, Señor, lo hemos dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén, amén y amén. Dele ese fuerte voto de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya.